Muy buenas noches. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, Ragnarok, el día en que los dioses mueren y el mundo aprende a temer. Comenzamos. Desde que el ser humano aprendió a contar historias, también aprendió a temer el final. No el final personal, no la muerte individual, sino ese otro final más grande, más oscuro, el que se lleva todo el puesto, el fin del mundo, el colapso total, el momento en el que ya no hay mañana. Cada cultura lo ha imaginado a su manera, pero hay algo inquietante en que tantas coincidan en lo mismo. El final no llega de golpe, se anuncia. Ragnarok no es solo una historia de dioses con cascos y martillos. Es una profecía incómoda porque no habla de castigos divinos ni de juicios morales. Habla de desgaste, de un mundo que se rompe poco a poco, de señales ignoradas, de un orden que parece firme hasta que deja de serlo. Y eso, seamos honestos, suena peligrosamente familiar. Aquí no hay salvación garantizada. En Ragnarok no hay héroes invencibles ni dioses eternos. Aquí los dioses envejecen, dudan, se equivocan y mueren. Saben que al final va a terminar, que el fin ya viene. Lo ven acercarse. Algunos intentan evitarlo, otros lo aceptan, otros lo aceleran sin querer, pero nadie logra detenerlo, porque el destino en esta historia no es una amenaza, es una sentencia. Y tal vez por eso esta mitología sigue incomodando siglos después. Porque no nos dice, ok, todo estará bien. No nos dice, bueno, esto ya pasó antes. Nos habla del miedo ancestral a perderlo todo, pero también de la certeza de que todo sistema, incluso el más poderoso, tiene fecha de caducidad. Ningún orden es eterno, ningún imperio, ningún dios. Ragnarok es el relato de un mundo que se congela, se quiebra y arde, de hermanos enfrentados, de monstruos liberados porque nadie quiso enfrentarlos a tiempo, de líderes que saben lo que viene y aún así no logran cambiar el rumbo. ¿Te suena? Esta no es una historia cómoda. No es épica en el sentido heroico. Es épica porque es inevitable, porque muestra que incluso quienes creen controlarlo todo terminan arrastrados por fuerzas más grandes que ellos. Así que antes de pensar que esto es solo un mito antiguo, una leyenda nórdica más, vale la pena hacerse una pregunta que no deja dormir tranquilo a nadie. ¿Y si Ragnarok no fuera una historia del pasado, sino una advertencia cíclica que seguimos repitiendo sin darnos cuenta? El Ragnarok no es un cuento que alguien inventó para entretener. Surge de una visión del mundo brutal y realista, donde nada es eterno y todo está condenado a romperse. Para los pueblos nórdicos la existencia era frágil, efímera y peligrosa. Incluso los dioses tenían un final asegurado. No había seguridad, no había justicia cósmica. Todo lo que nace muere, todo lo que se organiza se descompone. Incluso la tierra, los cielos y el orden social están destinados a colapsar. Esta percepción no era pesimista, sino un reconocimiento de la naturaleza de la vida. Las fuentes principales, las Edas, nos hablan de un mundo consciente de su fin.
La edad poética y la edad prosaica recogen relatos orales antiguos que sobrevivieron siglos, resistiendo la cristianización que amenazaba borrarlos. Incluso cuando estas historias fueron escritas, insistían en un final inevitable. Los dioses morirían, los mundos se destruirían, todo sería transformado. No suavizaron nada. No hay lecciones morales fáciles ni consuelo para quienes las escuchaban. La profecía de Ragnarok estaba escrita para preparar, para advertir, para asustar y para enseñar que todo orden tiene límite. Los dioses, imperfectos y humanos en sus defectos, viven sabiendo su destino. Odín lo sabe, Thor lo sabe, Loki también. No hay ignorancia, no hay sorpresa. Sin embargo, eso no los detiene. Sus acciones siguen cargadas de sentido y de desesperación. La muerte es inevitable, pero la manera en que cada uno actúa frente a ella define su historia. No hay juicio, no hay redención final. Solo existe el enfrentamiento con el destino y la aceptación de que nada escapa al colapso que se avecina. La cultura vikinga estaba íntimamente ligada a la muerte. No la temían ni la escondían, la integraban en su existencia. Morir era parte de vivir, un resultado natural del orden del mundo. El valor no residía en evitarla, sino en enfrentarse a ella con honor. El Valhalla no era un lugar seguro, sino una antesala de la batalla final. Allí incluso los muertos volverían a pelear, a caer y a levantarse. La estabilidad no existía. La conciencia de la mortalidad era total. Cada acción, cada decisión se hacía bajo la sombra inevitable del final. El concepto de Wired o destino es central. El Wired no se puede evitar ni negociar. No importa la fuerza, la inteligencia o el poder de quien lo enfrenta. El fin llegará. La libertad no consiste en cambiar el destino, sino en decidir cómo se camina hacia él. Esto diferencia al Ragnarok de otros relatos apocalípticos. No es una historia de castigo ni de recompensa. Es una historia de inevitabilidad, de fuerza y resistencia frente a la muerte segura del mundo. A diferencia del apocalipsis cristiano, el Ragnarok no ofrece juicio ni redención. No hay ganadores absolutos ni perdedores definitivos. Bien y mal se entremezclan, se destruyen mutuamente. Los dioses no son jueces supremos, son actores atrapados en un colapso universal que no pueden detener. Su caída no es castigo, es consecuencia de existir dentro de un tiempo que siempre lo supera. No hay recompensas, no hay salvaciones, solo la certeza de que la destrucción es parte del ciclo natural de todo. Los dioses son contradictorios y profundamente humanos. Odín sacrifica todo por conocimiento, incluso a sí mismo. Thor responde con violencia antes que reflexión. Loki encarna caos, transgresión y ruptura de normas. Ninguno representa autoridad moral absoluta. Y es precisamente por eso que su final es tan perturbador. No son villanos ni héroes, son parte del mundo que se desploma. La tragedia no es ética, es existencial. El orden colapsa, los sistemas fallan
y los personajes sufren las consecuencias de estar vivos dentro de un cosmos infinito. El mito de Ragnarok también nos recuerda que nada se sostiene sin riesgos internos. Todo sistema tiene sus semillas de destrucción, no por maldad, sino por naturaleza. Lo reprimido, lo ignorado, lo no resuelto crece y eventualmente estalla. El mundo no necesita un enemigo externo. El colapso es consecuencia de lo que se acumuló y se dejó crecer. Esa visión radicalmente realista hace del Ragnarok una advertencia eterna. El final no necesita explicación, solo existencia y consecuencia. El Ragnarok era una preparación cultural. Enseñaba a aceptar la pérdida, la muerte y la desaparición sin ilusiones. No prometía finales felices ni justicia. Solo enseñaba a mirar el colapso a la cara y seguir viviendo mientras el mundo se derrumba. La lucidez frente a lo inevitable era más valiosa que la esperanza. Saber que todo tiene un final cambia la forma de actuar, de decidir, de valorar cada instante, cada batalla, cada vida. Esa claridad brutal es lo que vuelve este mito tan vigente y perturbador hoy. Incluso siglos después, el Ragnarok sigue siendo relevante, no como historia antigua, sino como patrón, un recordatorio de que todo ciclo termina, que todo poder decae, que todo orden se rompe. La inevitabilidad no es un castigo, es la estructura del universo. La pregunta que queda para cada generación es cómo actuar sabiendo que nada es eterno, cómo enfrentar el fin con dignidad y coraje, y cómo reconocer que incluso los dioses, como nosotros, no escapan de la destrucción. El nacimiento de esta profecía no fue un acto de pesimismo, sino de conciencia. Reconocer el final no lo acelera, pero negarlo lo hace más devastador. Para los pueblos nórdicos, vivir era enfrentar lo inevitable sin perder el sentido de la acción, del honor, de la existencia. El Ragnarok no enseña a evitar la caída, enseña a mirar el abismo sin mentirse, a sostener la dignidad frente al desastre y a comprender que el ciclo de destrucción es tan natural como el de la vida misma. El Ragnarok no llega de golpe. No es un estruendo que despierta a los dioses de repente. Se anuncia, se insinúa, se prepara lentamente a través de señales que marcan el deterioro del mundo. La primera de ellas es el Fimbulvetr, el invierno eterno. 3 inviernos consecutivos, sin verano, helando campos, paralizando ciudades, quebrando la vida y la moral. Para los vikingos, esto no era una metáfora ligera, era una amenaza tangible. Imagina el miedo de una comunidad que sabe que el clima mismo conspira contra su supervivencia. El Fimbulvetr es el primer aviso. El mundo se rompe desde su núcleo. Pero no solo el clima señala el desastre. La corrupción, la traición y el colapso moral de la humanidad se extienden como plaga. Hermanos se vuelven enemigos. Amigos se traicionan por sobrevivir. La cohesión social se desintegra. Y con ella los códigos que sostienen la vida en la comunidad. En los relatos, la decadencia no es solo de dioses o héroes. Los humanos son cómplices y víctimas del deterioro. La sociedad se pudre por dentro antes de que llegue la catástrofe. No hay salvación ética. No hay normas que puedan sostenerse frente a la avalancha de caos que se aproxima. Los cielos también hablan de la ruptura.
Se dice que el sol será devorado, una imagen que hiela la sangre. El astro que da vida desaparecerá, dejando la tierra sumida en sombras perpetuas. Este símbolo representa el colapso del orden natural. Cuando lo que sostiene la vida desaparece, todo sistema tambalea. La idea de que incluso los astros mueren es clave. Nada, ni siquiera la luz es permanente. Todo lo que vemos, sentimos y creemos, seguro es temporal. Esta metáfora cósmica refuerza la sensación de que la destrucción es inevitable y total. Mientras tanto, el orden que parecía estable comienza a fracturarse lentamente. Lo que antes era jerarquía y protección se convierte en anarquía y miedo. Los reinos de los dioses y los humanos se ven sacudidos por conflictos internos. Las alianzas se rompen, las promesas se olvidan, la ley se quiebra. Cada evento cotidiano adquiere un peso simbólico. La caída de un muro, la quiebra de un comercio, la traición de un aliado. Todo indica que la armonía que conocemos es solo apariencia y que la estructura que sostiene el mundo está cediendo a presiones que nadie puede controlar. Fenómenos sobrenaturales acompañan estos signos. Criaturas y monstruos se liberan, reflejando lo reprimido, lo oculto, lo temido. No son invasores externos, son manifestaciones de fuerzas internas que habían sido contenidas. Este desbordamiento simboliza la incapacidad de controlar lo inevitable. Cada señal es un recordatorio de que la preparación por sí sola no evita el desastre. No importa cuánta fuerza o inteligencia posean los dioses o los humanos. El orden se desintegra porque esa era la naturaleza del cosmos desde el inicio. El Fimbulvetr y la decadencia moral van de la mano con la violencia entre hermanos, la ruptura de los lazos más sagrados. Esto refleja una verdad brutal. Cuando los sistemas colapsan, los vínculos más cercanos se rompen primero. La intimidad no protege, el amor no salva. Las relaciones humanas se vuelven armas y vulnerabilidades simultáneamente. Este concepto resuena en todas las historias nórdicas posteriores. La descomposición interna precede al cataclismo total. La advertencia es clara. La destrucción externa es el reflejo de la corrupción interna, un espejo del alma de los hombres y de los dioses. Los presagios son tanto físicos como simbólicos. Se observa el cielo encendido por fenómenos celestiales, los mares agitados, los animales alterados, la naturaleza misma mostrando signos de malestar. Los símbolos no son simples supersticiones. Forman parte de un sistema narrativo que conecta el microcosmos humano con el macrocosmos divino. La ruptura de la armonía natural indica que el equilibrio entre fuerzas visibles e invisibles se ha perdido. Nada escapa a estas señales. Todos los seres están implicados en el inminente Ragnarok. Cada aviso prepara a los dioses y humanos para la inevitabilidad. No hay sorpresa, solo acumulación de evidencia. Una cuenta regresiva que va minando la esperanza. El Ragnarok se construye lentamente, no como un choque abrupto, sino como un crescendo de eventos que concentran miedo, tensión y ansiedad. Los vikingos entendían este ritmo. El fin no era instantáneo. Era un proceso de desgaste, una prueba de resistencia frente a lo inevitable. La anticipación y la observación de estas señales formaban parte de la preparación psicológica frente al colapso. El colapso no discrimina. Todo y todos serán afectados. La tierra, los cielos, los dioses y los humanos.
La serie de presagios crea un escenario donde cada acción, cada elección, cada momento es crítico. Incluso lo cotidiano se transforma en parte de la narrativa del fin del mundo. No hay seguridad, no hay descanso. Cada señal es una llamada a reconocer que la destrucción se acerca y que nadie está a salvo de la consecuencia final. La secuencia de señales establece la estructura dramática del mito. Desde el Fimbulvetr hasta la devoración del sol, cada elemento refleja la degradación progresiva. La profecía no es caótica, tiene ritmo y propósito. Enseña que el desastre es resultado de procesos acumulativos. No ocurre en un instante, sino a lo largo del tiempo. El miedo crece gradualmente, preparando la mente para la caída. Este patrón sigue vigente en nuestra interpretación moderna. El apocalipsis nunca llega de golpe. Siempre hay señales que ignoramos. Finalmente, estas señales no solo advierten, enseñan. Enseñan que el colapso es inevitable y que la preparación no consiste en detenerlo, sino en comprenderlo, enfrentarlo y actuar con dignidad frente a la certeza del fin. Los mitos nórdicos muestran que el verdadero valor está en la conciencia del desastre, en la resistencia frente a lo inevitable y en la lucidez para aceptar que nada permanece. Cada presagio es un recordatorio de la finitud de todo y de la implacable precisión del destino. El Ragnarok no es solo una serie de desastres naturales o una decadencia social. También es la liberación de fuerzas que habían sido contenidas durante siglos. Fenrir, el lobo gigante, Jormungandr, la serpiente del mundo, y Hel, la reina de los muertos, representan lo reprimido, lo temido y lo prohibido. Estas criaturas no son invenciones decorativas. Simbolizan la imposibilidad de mantener bajo control aquello que no puede ser domesticado. Cada intento de encierro, de limitar sus poderes, solo refuerza la inevitabilidad de su escape. Controlar lo imposible acelera el desastre. Fenrir, el lobo destinado a devorar a Odín, es el ejemplo más claro. Desde su nacimiento, los dioses intentan dominarlo mediante engaños y cadenas mágicas. Pero cuanto más intentan someterlo, más crece su fuerza y su resentimiento. El miedo de los dioses ante Fenrir refleja algo profundamente humano, que es la incapacidad de enfrentar lo que tememos sin recurrir al control absoluto. Fenrir encarna la fuerza destructiva, que no puede ser contenida con buenas intenciones ni rituales, solo con comprensión. Algo que los dioses claramente no poseen. Jormungandr, la serpiente que rodea Midgard, funciona como recordatorio de los límites del orden y la fragilidad de la estabilidad. Durante siglos permanece bajo el mar, invisible pero presente, sosteniendo el equilibrio de los océanos y la tierra. Su liberación anuncia la ruptura del mundo conocido. Cuando emerge, los mares hierven, los vientos se desatan y el caos se propaga. La metáfora es clara. Lo que imaginamos, lo que subestimamos y lo que creemos, seguro puede convertirse en el instrumento de nuestra destrucción. Hel, por otra parte, es el gobernante del inframundo. Es la tercera fuerza liberada. No es un monstruo físico, sino un símbolo de muerte, separación y consecuencia inexorable. Su dominio sobre los muertos es absoluto y su influencia se expande cuando las estructuras de la vida y la moral colapsan. La liberación de Hel implica que la muerte deja de ser un límite personal para convertirse en una fuerza activa que invade el mundo de los vivos.
En el Ragnarok, la muerte no espera, ataca. El intento de control de estas fuerzas es un error recurrente en la mitología nórdica. Los dioses creen que pueden manejar la destrucción, pero el acto de intentar contener lo inevitable solo intensifica la catástrofe. Esta dinámica es inquietantemente humana. La negación de lo incontrolable, el intento de someter lo salvaje, y todo esto termina acelerando la tragedia. Cada cadena mágica, cada muralla construida, cada conjuro empleado para contenerlos, solo asegura que cuando se liberen, su impacto sea absoluto y devastador. La liberación de los monstruos también funciona como metáfora de lo reprimido. Fenrir y Jörmungandr representan impulsos destructivos, emociones contenidas y fuerzas que, si no se reconocen, explotan de manera violenta. Hel simboliza la muerte negada, los secretos que se ocultan y los tabúes que se cargan durante generaciones. Los mitos sugieren que la destrucción no llega de fuera, sino de lo que no se integra, de lo que se esconde bajo la superficie. La historia enseña que todo lo que se reprime encuentra su camino para manifestarse. El miedo de los dioses ante estos monstruos es también fascinante. No se enfrentan a enemigos externos desconocidos. Enfrentan a seres que conocen, cuya naturaleza han estudiado y cuya fuerza subestiman. El horror surge de la anticipación y la impotencia. Fenrir no es sorpresa, es consecuencia. Jormungandr no aparece de repente, ha estado ahí todo el tiempo. Y Hel no invade de manera arbitraria, solamente actúa siguiendo las leyes que los dioses mismos han establecido. El Ragnarok enseña que el terror verdadero es aquello que sabemos que llegará, pero no podemos detener. Cada criatura liberada activa un efecto dominó en el mundo. Los océanos se desbordan, los cielos se oscurecen y la tierra se estremece. La liberación de estos monstruos no es puntual. Es un proceso que refleja la desintegración completa de la estructura cósmica. El orden que parecía estable cede ante la presión de las fuerzas inevitables. Los relatos enfatizan que nada puede sostenerse frente a aquello que se ha contenido demasiado tiempo. La paciencia del universo no es infinita. Cuando las cadenas se rompen, el caos es absoluto. Fenrir devora. Jormungandr ahoga. Hel reclama. La narrativa no suaviza la violencia ni la tragedia. Cada acción de los monstruos es directa, lógica, por lo menos lógica dentro de su naturaleza, y devastadora para el orden que los dioses intentan mantener. El horror de la historia no proviene de lo inesperado, sino de lo inevitable. Incluso los dioses, con todo su poder, no pueden evitar ser arrastrados por estas fuerzas que ellos mismos contribuyeron a crear. La aparición de los monstruos durante el Ragnarok también sirve para enseñar sobre la inevitabilidad de los ciclos. Nada puede permanecer reprimido indefinidamente. Lo que ignoramos, lo que tememos, lo que creemos controlado, va a volver. Fenrir, Jormungandr y Hel no son villanos en sentido moral, son manifestaciones de la lógica cósmica. Su liberación no es injusta, es una consecuencia. Esta perspectiva otorga al mito un poder aterrador. El horror no es castigo, es consecuencia natural. La interacción entre los monstruos y los dioses también revela un patrón de inevitabilidad.
Cada intento de contenerlos, engañarlos o matarlos falla. Lo reprimido siempre encuentra su salida. La narrativa enfatiza que la destrucción es proporcional al tiempo que las fuerzas fueron contenidas. La lección no es solo mítica, es psicológica. Enfrentar lo que tememos, reconocer nuestras sombras, aceptar la muerte y la impermanencia es la única manera de convivir con lo inevitable del colapso. Finalmente, los monstruos liberados no solo destruyen, también transforman. Por ejemplo, Fenrir y Jormungandr limpian y arrasan. Hel lo que hace es reclamar lo que le corresponde. A través de la catástrofe, la historia deja espacio para la renovación. La liberación no es solo terror, es una purga. Y aunque el mundo de los vivos y de los dioses se derrumbe, de las ruinas siempre surgirán nuevas formas. La tragedia y la destrucción son precursores de renovación, y la liberación de los monstruos enseña que nada puede ser controlado eternamente. Todo fluye, todo cambia, todo termina. Odín no solamente es el padre de los dioses. Odín es el dios de la sabiduría obsesiva, del conocimiento adquirido, a cualquier costo. Desde muy temprano en las sagas se nos muestra que está dispuesto a sacrificarlo todo, incluso a sí mismo, para conocer el futuro sobre todo. Se cuelga del Yggdrasil durante 9 días. Se perfora con su propia lanza y bebe del pozo de Mimir para obtener visiones que la mayoría de los mortales ni podrían imaginar. Todo esto es con un objetivo: saber lo que vendrá, entender lo inevitable. Pero aquí está la cruel ironía. Saber no le permite cambiar nada. Odín puede ver el final, puede entender el colapso que se avecina, pero no puede detenerlo. Y esa impotencia divina se convierte en terror puro. El conocimiento que Odín persigue no es precisamente abstracto. Es conocimiento de la fatalidad, de la muerte de los dioses, del derrumbe de todos los mundos. Esta obsesión lo consume, lo hace calcular, maniobrar, manipular. Trata de alinear los acontecimientos, colocar a los héroes, preparar a los humanos y a los dioses para la llegada del desastre. Pero cada acción que toma, por inteligente que sea, está atrapada en la tela del destino. La tragedia del Ragnarok es que el destino no se negocia y el mejor plan del dios más sabio es al final insuficiente. Los sacrificios de Odín reflejan esta angustia existencial. Cada decisión, cada renuncia, cada acto de dolor autoinfligido es un intento desesperado de alterar la corriente del futuro. Pero el mito insiste, nada cambia. Fenrir seguirá devorando. Jormungandr emergerá y Hel siempre reclamará. La impotencia de Odín no solo es trágica, es aterradora. Es la prueba de que incluso la inteligencia suprema y el poder absoluto no son garantía de supervivencia. Saber que todo terminará sin poder intervenir transforma la sabiduría en tormento. La conciencia del desastre es una carga que aplasta y Odín la lleva con solitaria dignidad. Los dioses saben que la muerte llegará y lo saben desde siempre. No hay sorpresa, no hay inocencia.
Cada signo, cada presagio, cada movimiento en los cielos o en la tierra confirma lo que Odín ya conoce. Pero esa certeza no trae alivio, trae desesperación. La historia no suaviza el horror. El final, el conocimiento de este final, convierte cada instante en una cuenta regresiva, un recordatorio constante de que nada es eterno. La sabiduría de Odín no lo salva, solo lo condena a contemplar cómo el mundo que ama se desintegra ante sus ojos. El miedo de los dioses es profundo y tangible. No es un miedo a perder un juego o un conflicto pasajero. Es miedo existencial. Saben que serán destruidos, que los enemigos que ellos mismos ayudaron a crear terminarán con ellos. El miedo de Odín, Thor, Frigg y el resto no es irracional. Es la aceptación de que el orden que han mantenido está condenado a caer. Esta conciencia convierte cada batalla en tragedia anticipada. Cada movimiento, cada estrategia está teñido de inevitabilidad. La narrativa enfatiza que incluso los seres más poderosos del cosmos están atrapados en su destino. Odín observa, calcula y planea. Intenta influir sobre los humanos y los héroes, como si pudiera inclinar de alguna forma la balanza a favor de un resultado menos devastador. Pero todo esfuerzo humano y divino está limitado. No hay escapatoria, no hay excepción. Los dioses son víctimas de su propio conocimiento. Saben lo que se avecina y no pueden evitarlo. Esta tensión crea un ambiente de ansiedad constante, un crescendo que convierte cada historia en un drama psicológico, además de cósmico. Saber demasiado es paradójicamente la forma más pura de impotencia. El mito también nos muestra que la desesperación de Odín tiene una dimensión ética y emocional. Su preocupación no es solo por su supervivencia, sino por la de los mundos que supervisa. Quiere proteger a los humanos, preparar a los héroes, mantener el orden tanto como le es posible. Sin embargo, la estructura del universo no le permite alterar la catástrofe. La tragedia de Odín refleja la angustia de cualquiera que observe un desastre inminente y sepa que no puede detenerlo por más que se esfuerce. Los sacrificios de Odín y su obsesión con el conocimiento nos enseñan que la sabiduría no siempre es poder. Conocer el futuro, comprender los patrones del universo, anticipar cada movimiento, no garantiza supervivencia ni éxito. Esta lección es aterradora. Incluso la mente más aguda es impotente frente a ciertos ciclos. La narrativa del Ragnarok convierte la sabiduría en una carga que intensifica el horror, porque ver lo inevitable hace que cada instante de vida se sienta frágil, temporal y precario. La impotencia divina se refleja en los otros dioses también. Thor, con todo su valor y fuerza, sabe que enfrentará al Jormungandr y caerá. Loki sabe que su caos contribuirá al fin. Freya y Frigg conocen la destrucción que se avecina, pero no pueden impedirla. Cada uno actúa, sí, pero cada acción es un eco dentro de un destino inmutable. El Ragnarok no es una sorpresa, es un proceso que confirma que incluso los más poderosos están sujetos a leyes que trascienden la fuerza, el coraje y la estrategia. El miedo de los dioses tiene un impacto profundo en la narrativa. Transforma la batalla en tragedia, cada interacción en tensión y cada acto de valentía en un recordatorio de la inevitabilidad. No hay victoria final, solo resistencia. No hay justicia cósmica, solo consecuencia. Y en ese contexto, la historia se convierte en una meditación sobre la finitud, la mortalidad y la impotencia frente a fuerzas que no podemos cambiar, aunque seamos omnipotentes, omniscientes o divinos.
Finalmente, este bloque enfatiza la dimensión humana del mito. La lucha de Odín y los otros dioses refleja nuestra propia experiencia frente a lo inevitable. Por ejemplo, enfermedades, catástrofes, pérdidas. Saber, entender, anticipar. Y aún así, ser incapaz de cambiar el curso de los eventos. El terror del Ragnarok no proviene solo del apocalipsis físico, sino del reconocimiento de que el conocimiento puede convertirse en un peso insoportable y que la impotencia frente a lo inevitable es un horror que incluso los dioses no pueden eludir. El Ragnarok llega como un crescendo imposible de detener. El mundo entero parece contener la respiración mientras los presagios culminan en un evento apocalíptico que sacude los cielos, la tierra y los mares. El campo de batalla no es solo físico, es simbólico, emocional y cósmico. Los dioses se alinean, los monstruos se liberan y las fuerzas reprimidas durante siglos convergen en un choque que no puede evitarse. Nada será igual después de este día y nadie sobrevive sin pagar un precio que trasciende la muerte. Desde el amanecer de la batalla, el aire vibra con tensión. Los dioses marchan hacia su destino, cada uno consciente de la inevitabilidad de su caída. Thor, con Mjolnir en mano, camina hacia Jormungandr, la serpiente que rodea Midgard, y cuya presencia ha sido el eje de incontables visiones y presagios. Su fuerza es titánica, su valentía inigualable, pero incluso él sabe que no hay victoria posible. El choque es inevitable, una danza de poder y destrucción que terminará con la muerte de ambos. Cada golpe, cada movimiento es un recordatorio de que la fuerza no siempre gana. La inevitabilidad sí. Odín se enfrenta a Fenrir, el lobo gigante. La tensión es insoportable. Un juego de depredador y presa que dura siglos y se resuelve en un instante. Odín no solo lucha por su vida, sino por el equilibrio de todos los mundos. Su conocimiento no le ofrece ventaja, solo le permite anticipar la magnitud del desastre. Fenrir lo devora, y con ello, el padre de los dioses desaparece, dejando un vacío de poder y de esperanza. La muerte de Odín es un punto culminante del terror. Incluso el más sabio, el más preparado, cae frente a lo inevitable. Por otro lado, Loki, durante siglos, sembró caos y manipulación. Él se enfrenta a Heimdall, un duelo que también termina en muerte. Los dioses y monstruos caen en un ciclo de violencia perfecta y sin retorno. Cada enfrentamiento es rápido, brutal y definitivo. No hay espacio para estrategias prolongadas ni para maniobras ingeniosas. La batalla es un apocalipsis concentrado, donde la supervivencia individual es secundaria frente al colapso global. La narrativa enfatiza que la destrucción es total y que los actos heroicos, aunque gloriosos, no cambian el destino. El mundo arde a medida que la lucha se desarrolla. Los mares se levantan, las llamas consumen bosques y ciudades, y el suelo se abre en grietas que devoran la vida. Los elementos mismos parecen sumarse al conflicto, reflejando la magnitud de la destrucción. No es solo un choque físico, sino un cataclismo cósmico que abarca todos los planos de existencia. La tierra, los cielos, el inframundo, todos ellos colapsan de manera simultánea, demostrando que ninguna estructura, ni divina ni moral, puede resistir la fuerza del Ragnarok. La batalla es también un juego de azar cósmico. Los héroes mueren, los monstruos triunfan momentáneamente y las pérdidas se sienten en cada rincón del universo. La narrativa describe con detalle cada enfrentamiento. Golpes
de Mjolnir contra la escamosa armadura de Jormungandr, el aullido de Fenrir mientras engulle a Odín, la serpiente enroscándose alrededor de Thor mientras éste intenta mantener el equilibrio del mundo. Cada escena es un testimonio de caos controlado, de destrucción ordenada, de terror meticulosamente planificado. El fuego devora todo a su paso. Midgard se convierte en un escenario infernal donde la luz y la sombra se mezclan, y la muerte no discrimina. Humanos y dioses, héroes y monstruos, todos caen bajo el peso del colapso. La violencia es absoluta y el dolor es universal. Los relatos enfatizan que el Ragnarok no es solo un fin físico, sino un fin moral y espiritual. Los códigos, las normas y las leyes que mantenían la armonía se disuelven en el fuego y la sangre. Thor logra su victoria momentánea sobre el Jormungandr, pero a un costo fatal. Ambos mueren en el acto, cumpliendo así la profecía y reforzando la idea de que incluso la fuerza más heroica es insuficiente frente a la inevitabilidad. La muerte de Thor, como la de Odín, no es solo una pérdida, es un símbolo de la imposibilidad de alterar el destino. Cada dios que cae deja un vacío, y cada vacío, el equilibrio del cosmos se desmorona aún más. Mientras la batalla progresa, Hel reclama a los muertos, y Fenrir, libre de cualquier restricción, devasta todo a su paso. Cada narrativa enfatiza que la liberación de estas fuerzas no es caprichosa ni aleatoria. Es consecuencia de siglos de represión, errores y fallas en la estructura cósmica. El mundo mismo parece reaccionar participando en el drama, reflejando la interconexión entre seres y entorno. Cada acto de destrucción es simbólico y literal al mismo tiempo. El Ragnarok no permite victorias parciales ni héroes que sobrevivan sin secuelas. Cada acto heroico se ve limitado por el destino y la potencia de los monstruos liberados. La narrativa describe el colapso como un proceso imparable. Las montañas caen, los ríos hierven, los vientos arrasan y el cielo se rompe en llamas. La sensación de catástrofe es total, omnipresente o ineludible. El espectador entiende que nada, ni siquiera la valentía, puede detener lo que ha sido profetizado. La muerte no distingue entre bondad y maldad. Los dioses que han guiado, protegido y combatido por eones son destruidos junto con los seres que han cometido errores o maldad. La justicia, como la conocemos, no existe en el Ragnarok. Solo las consecuencias inevitables. La narrativa enfatiza la imparcialidad del desastre, reforzando la sensación de horror universal. Nadie escapa, nadie se salva, y el mundo arde hasta sus raíces más profundas. El colapso absoluto deja espacio para la renovación, pero no antes de que la devastación sea completa. Los relatos concluyen con un mundo sumido en caos, donde los sobrevivientes, si es que los hay, deben reconstruir desde las cenizas. La batalla final enseña que la destrucción no es aleatoria ni caprichosa. Es consecuencia de fuerzas acumuladas, errores inevitables y patrones cíclicos que trascienden a individuos y dioses. El Ragnarok no es un final sin sentido, sino la culminación de un ciclo perfecto de creación, represión y catástrofe. Cada escena, cada muerte y cada devastación sirven como recordatorio de que incluso los más poderosos son vulnerables. Los relatos nórdicos no buscan consuelo, buscan preparar al lector y al oyente para la inevitabilidad del cambio, la destrucción y la mortalidad. El Ragnarok no es solo un mito. Es un espejo oscuro que refleja la fragilidad de todo lo que consideramos
sólido, seguro o eterno. Y en ese espejo los dioses y humanos se ven iguales, totalmente impotentes frente a su destino. Después del rugido de la batalla final, cuando los dioses caen y los monstruos retornan a la nada o se extinguen en su propia violencia, el mundo entra en un silencio absoluto. Lo que sigue al Ragnarok no es un escenario heroico ni una reconstrucción inmediata. Es un vacío pesado, profundo y total. La tierra se hunde bajo su propio peso. Las montañas se desploman como si jamás hubieran existido. Y los ríos se desbordan en océanos que devoran lo que queda de la civilización. Cada elemento natural, cada estructura, cada fragmento de vida se encuentra sometido a la ley del colapso definitivo. El hundimiento de la Tierra es lento pero implacable. La narrativa nórdica describe la ruptura del suelo como si el planeta mismo expulsara todo lo que había contenido durante siglos. Por ejemplo, ríos de lava, grietas infinitas, fisuras que atraviesan continentes enteros. Todo lo que era sólido se vuelve líquido. Todo lo que era firme se fragmenta. El suelo que alguna vez sostuvo la vida se convierte en un terreno inestable, hostil, que refleja la destrucción moral, social y cósmica. La Tierra no solo se hunde físicamente, sino metafóricamente. Cada grieta simboliza la fractura del orden establecido, de los dioses y de los hombres. Los océanos se levantan y su fuerza arrasa lo que queda de la vida. Jormungandr, liberado durante la batalla, se convierte en un catalizador de destrucción acuática. Su cuerpo, enorme, vasto y colosal, genera tormentas y marejadas que engullen continentes enteros. Cada ola es una extensión de la catástrofe, un recordatorio de que la fuerza de la naturaleza y del destino no tiene límites. La narrativa enfatiza la omnipotencia del océano como agente de limpieza y purificación. No distingue entre lo puro y lo corrupto, solo consume, devora y elimina. El silencio que sigue la destrucción es aún más perturbador que el caos mismo. No hay gritos, no hay ecos de combate, no hay movimientos ni señales de vida. La nada se impone con una claridad brutal. Este vacío absoluto es la consecuencia del Ragnarok. Cuando todo se ha consumido, cuando los dioses han caído y los monstruos se han cumplido, solo queda un mundo suspendido entre el final y la posibilidad de renacer. La narrativa hace hincapié en la opresión del silencio, un vacío que no solo es físico, sino existencial y espiritual. El fin de los dioses es un momento central en esta etapa. Odín, Thor, Loki y todos los demás caen bajo el peso de lo inevitable, y sus acciones ya no alteran la realidad. La muerte de los dioses no es solo un evento de combate, es el cierre de un ciclo que ellos mismos iniciaron. La narrativa refleja que incluso seres omnipotentes están sujetos a patrones mayores y que su caída no es heroica ni injusta. Es la consecuencia directa de sus elecciones y del destino que no puede ser evadido. Su ausencia deja un vacío de poder absoluto. En el silencio posterior, la nada se manifiesta de maneras inquietantes. No es una nada neutra ni tranquila. Es densa, cargada de la energía de todo lo que fue destruido. La tierra sin dioses, sin héroes y sin monstruos sigue vibrando con la memoria del desastre. Los ecos de los eventos pasados resuenan en grietas y despojos, creando un ambiente donde el horror no termina con la muerte de los protagonistas, sino que persiste como residuo de la catástrofe.
Cada fragmento del mundo aparece de pronto como si recordara lo que fue y lo que nunca podrá volver a ser. El colapso absoluto del orden también revela un patrón inquietante: la inevitabilidad cíclica. La muerte del mundo no es un accidente, es la manifestación del destino acumulado, de los errores, las omisiones y las fuerzas reprimidas que al liberarse destruyen todo. El Ragnarok no es solo un evento apocalíptico, sino un recordatorio de la vulnerabilidad de todo lo creado. La narrativa enfatiza que la destrucción final es proporcional al tiempo que se mantuvo la ilusión de control, de seguridad y de permanencia. El océano que devora todo sirve como metáfora de la memoria y del olvido. Mientras la tierra se hunde y el caos arrasa, el agua borra rastros, pero no neutraliza el impacto. Los vestigios de los dioses y de la humanidad quedan disueltos en un sistema de fuerzas mayores, pero su existencia pasada sigue siendo relevante. Es una advertencia, un recuerdo de que los ciclos de destrucción y renovación son inevitables. La narrativa convierte la catástrofe en lección cósmica. La nada no es olvido, sino transformación potencial. El silencio posterior al Ragnarok también expone la vulnerabilidad absoluta de todo lo que creemos seguro. Sin dioses, sin héroes y sin monstruos, la existencia queda suspendida en un vacío donde las reglas de la vida y del orden ya no aplican. La sensación de terror proviene de la conciencia de que incluso los fundamentos del cosmos pueden colapsar y que la supervivencia no está garantizada por la fuerza, conocimiento o moral. La nada no solo destruye, también desnuda la fragilidad inherente de la realidad. El colapso total ofrece una oportunidad paradójica de renovación, pero solo después de que la destrucción ha sido completa. Los textos nórdicos sugieren que de la tierra sumida en agua y ceniza surgirán nuevos mundos y quizás nuevos dioses. Pero esta reconstrucción es incierta y el vacío previo permanece como advertencia. Nada sobrevive sin cambio y todo lo que parece permanente es temporal. La narrativa del Ragnarok convierte la muerte universal en una lección de impermanencia y vulnerabilidad. Finalmente, la etapa de la muerte del mundo recuerda que la catástrofe no es aleatoria ni injusta. Es consecuencia de la acumulación de fuerzas, errores y omisiones. El océano que devora, la tierra que se hunde, el silencio absoluto y la ausencia de los dioses representan la culminación del destino inexorable. La nada no es vacía en sentido absoluto. Es el terreno donde comienzan nuevos ciclos, donde la memoria de lo que fue permanece como advertencia eterna. La narrativa insiste en que el final, aunque devastador, es necesario para cualquier posibilidad de renacimiento. Después del cataclismo absoluto, cuando la tierra se ha hundido, los océanos han devorado todo y los dioses ya cayeron, surge un silencio que poco a poco da paso a un nuevo murmullo de vida. La narrativa nórdica describe que no todo ha desaparecido. Algunos sobrevivientes humanos logran atravesar la devastación, ocultos o protegidos de manera misteriosa. Sus historias son fragmentos de resistencia, testigos de un mundo que ha presenciado su propio fin. Estos sobrevivientes representan la continuidad de la humanidad, un hilo frágil que conecta el pasado con la posibilidad de un nuevo comienzo. Los pocos humanos que emergen de la catástrofe no son héroes convencionales, no llevan coronas ni armas legendarias. Su fuerza radica en la resistencia, en la capacidad de adaptarse y reconstruir. La narrativa enfatiza que la supervivencia
no es mérito de valentía absoluta, sino de resiliencia frente a un mundo donde todo lo conocido ha colapsado. Cada acción, cada decisión es crucial. La reconstrucción depende de aprender de los errores, de la memoria del horror vivido y de la capacidad de evitar repetir los mismos patrones destructivos. Junto a los humanos surgen los nuevos dioses. No son réplicas de los antiguos, sino figuras moldeadas por la experiencia del Ragnarok. Estos dioses emergen de los restos, de la tierra quemada, del océano que arrasó y representan la esperanza de un orden renovado. Sin embargo, su presencia no garantiza la estabilidad absoluta. La narrativa sugiere que los ciclos no terminan. La historia se repite, los errores del pasado finalmente pueden volver a surgir. La reconstrucción es un acto de cuidado, vigilancia y aprendizaje constante, porque el peligro nunca desaparece por completo. El mundo renacido está marcado por cicatrices, montañas destruidas, océanos que arrasaron civilizaciones enteras y paisajes alterados muestran la magnitud de lo que ocurrió. Sin embargo, estas cicatrices también funcionan como advertencias, recordatorios visibles de los errores y omisiones que llevaron al colapso. La humanidad debe leer estos signos con bastante atención, aprendiendo a interpretar los ecos del pasado y evitar la repetición de la fatalidad. Cada decisión futura se encuentra bajo la sombra de lo que ocurrió, y la narrativa enfatiza la importancia de la memoria histórica como herramienta de supervivencia. La presencia de nuevos dioses y líderes humanos implica la reorganización del poder y la estructura social. Los relatos muestran que los supervivientes no solo reconstruyen infraestructuras físicas, sino también códigos morales, leyes y sistemas de gobernanza. Pero la reconstrucción siempre es parcial, siempre frágil, porque la memoria del cataclismo condiciona toda acción. Cada elección tiene un peso simbólico. La humanidad aprende de la fuerza bruta, no asegura estabilidad, y que la cooperación es fundamental para sostener cualquier civilización. El concepto de esperanza en este bloque es ambiguo. No se presenta como una certeza, sino como una posibilidad que depende de la prudencia, la memoria y la acción consciente. La narrativa sugiere que incluso después del horror absoluto la vida persiste, pero no sin riesgo. Los errores del pasado son advertencias que deben ser escuchadas. De lo contrario, el ciclo del Ragnarok puede repetirse con nueva intensidad, cuando menos se les espera, ¿eh? Esta dualidad entre esperanza y peligro constante crea un ambiente tenso, donde el futuro es incierto y la reconstrucción es un acto heroico y frágil. Los sobrevivientes y los nuevos dioses enfrentan también los dilemas éticos de lo que significa reconstruir. Porque, a ver, ¿hasta qué punto deben intervenir en el destino? ¿Cómo evitar replicar los patrones de los antiguos dioses? Y es que la narrativa destaca que la sabiduría obtenida del desastre es un arma poderosísima, pero muy limitada. Conocer los errores pasados, definitivamente, y creo que todos lo sabemos, no garantiza que se vayan a evitar. Cada generación tiene que aprender de los fragmentos del pasado, respetar los signos del mundo y reconocer que el poder absoluto puede volver a corromper incluso a los más benévolos. El renacer de la humanidad después del Ragnarok también implica la restauración de la naturaleza. Los ríos que arrasaron ciudades, los bosques quemados y los mares agitados necesitan cierto tiempo para recomponerse. Esta regeneración del entorno simboliza la resiliencia del mundo mismo. La narrativa hace hincapié en que la naturaleza es un ciclo que trasciende a dioses y humanos. Incluso después de la devastación más total, la vida va a encontrar formas de emerger, de adaptarse y de persistir. La reconstrucción social y cultural es tan crucial como la física. Los sobrevivientes
no solo reconstruyen hogares, sino también historias, lenguas, tradiciones y códigos de supervivencia. Cada acto de preservación cultural es un acto de resistencia frente al olvido, frente a la repetición cíclica del desastre. La narrativa subraya que la cultura y la memoria son herramientas esenciales para mantener un mundo que podría fácilmente caer nuevamente en caos. La presencia de los nuevos dioses introduce un componente de guía y vigilancia. No son omnipotentes ni omniscientes. Su papel es orientar y proteger, pero también permitir que la humanidad aprenda a valerse por sí misma. La narrativa sugiere que el equilibrio se encuentra en la cooperación y sobre todo en la capacidad de cada ser de asumir responsabilidad por sus actos. Esta etapa marca un aprendizaje que combina la experiencia del horror con la posibilidad de un futuro más consciente, aunque más frágil y siempre vigilante. Finalmente, este bloque nos recuerda que el ciclo de Ragnarok es eterno. Aunque surja un mundo renovado, aunque aparezcan nuevos dioses y sobrevivientes resilientes, la historia tiene patrones que pueden repetirse. La elección es clara. La vida continúa, pero nunca sin conciencia del pasado. Cada reconstrucción es un acto de equilibrio entre esperanza y precaución, entre fuerza y prudencia, entre humanidad, entre memoria y vigilancia. Los humanos y los dioses renacen, sí, pero bajo la sombra de lo que ya ocurrió, recordando que el ciclo puede volver y que el terror y la maravilla coexisten en cada nuevo amanecer. Ragnarok no solamente es un mito antiguo de la mitología nórdica, también es un espejo que refleja nuestros miedos colectivos y nuestros patrones históricos. Los académicos, historiadores y estudiosos de la cultura vikinga han debatido durante siglos si las historias del fin del mundo nórdico eran meramente simbólicas o si funcionaban como advertencias codificadas para las nuevas generaciones. La narrativa de Ragnarok, con sus dioses caídos, monstruos liberados y mundos destruidos, se asemeja a ciclos que vemos repetirse en la historia humana. Por ejemplo, guerras totales, los colapsos de las civilizaciones, pandemias devastadoras, desastres naturales a gran escala. Una de las teorías más intrigantes sostiene que Ragnarok es un patrón cíclico, no solo un evento aislado. Según esta interpretación, la historia del mundo desde tiempos antiguísimos hasta el día de hoy siguen un patrón similar al del mito. Un crecimiento, una acumulación de tensiones, corrupción, exceso de poder y finalmente una catástrofe que limpia el tablero para permitir un nuevo ciclo. Los expertos sugieren que estas narrativas mitológicas funcionaban como advertencias para mantener el equilibrio social y moral. La repetición del desastre podría ser prevenible solo si las sociedades aprendían de los siglos anteriores. Al mirar nuestra historia moderna, algunos investigadores señalan paralelos escalofriantes. Las guerras mundiales, los colapsos económicos, los derrumbes sociales y la degradación ambiental recuerdan mucho a los elementos que aparecen en los relatos Ragnarok. Los sistemas parecen invencibles, colapsan, los líderes caen, los recursos se agotan y las estructuras establecidas se desmoronan bajo su propio peso. La pregunta que se plantea es inquietante. ¿Estamos hoy
viviendo un Ragnarok contemporáneo? ¿Son los conflictos geopolíticos, el cambio climático y la desigualdad extrema los ecos modernos de la destrucción cíclica que los antiguos nórdicos describieron como inevitables? Algunas teorías modernas incluso sugieren que Ragnarok funciona como advertencia psicológica. Los humanos, al reconocer patrones destructivos a lo largo del tiempo, podrían prevenir catástrofes futuras si aprendiéramos a identificar las señales y actuar antes de que los desequilibrios se conviertan en un caos absoluto. Fenrir, Jormungandr y Hel, y pues los otros monstruos de este mito, representan fuerzas internas y externas que la humanidad intenta controlar. Por ejemplo, la codicia, la corrupción, el odio, la agresión y el miedo. Cuando estas fuerzas se reprimen demasiado, inevitablemente explotan de manera violenta, recordando la liberación de los monstruos en esta narrativa nórdica. Los paralelos con la historia real no se limitan a guerras o desastres naturales. Algunos investigadores encuentran resonancia en la política, la economía y la tecnología. Las sociedades que concentran demasiado poder en unos pocos, que ignoran los desequilibrios internos, que priorizan la ganancia inmediata sobre la sostenibilidad, parecen seguir el patrón del Ragnarok: creación de tensiones, incapacidad de controlarlas y eventual colapso. Esta lectura convierte la antigua profecía en un espejo de nuestros propios miedos. La historia humana puede repetir los errores de los dioses si no se observa con atención. El análisis moderno de Ragnarok también se entiende como la extensión a un terreno filosófico y espiritual. La idea de que los dioses saben que su destino es inevitable pero no pueden cambiarlo, funciona como metáfora de la impotencia humana frente a ciertos patrones históricos y naturales. Aunque tengamos conocimiento, sabiduría y tecnología, algunas fuerzas siguen incontrolables. El mito nos recuerda que la conciencia del desastre no siempre garantiza la capacidad de prevenirlo. Saber que algo va a suceder no siempre equivale a poder detenerlo. Esta reflexión convierte a Ragnarok en una advertencia eterna. Incluso el conocimiento más avanzado no garantiza la seguridad frente a los ciclos destructivos. Los estudiosos contemporáneos también debaten si Ragnarok es una profecía literal o un patrón interpretativo. Algunos sostienen que la profecía describe un fin inevitable que los humanos están destinados a repetir, mientras que otros la ven como un conjunto de lecciones codificadas en relatos míticos, diseñadas para guiar la conducta social y prevenir la catástrofe. Esta especie de dualidad genera teorías que cruzan la historia, la psicología y la sociología. El mito funciona como narrativa cultural, pero también como aviso sobre las consecuencias de ignorar los desequilibrios acumulativos. La conexión entre Ragnarok y la historia contemporánea se vuelve aún más inquietante cuando se observan los conflictos globales actuales. Tensiones geopolíticas, conflictos armados prolongados, destrucción ambiental y desigualdad social muestran patrones que evocan el fin de los mundos nórdicos. La narrativa destaca que, aunque los eventos sean distintos en apariencia, el mecanismo subyacente es bien similar: concentración de poder, desequilibrio, represión de fuerzas internas y externas y el colapso inevitable. La pregunta implícita es perturbadora. ¿Somos los humanos capaces de romper este ciclo o estamos condenados a repetir nuestro propio Ragnarok? Algunos teóricos más audaces incluso sugieren que vivimos en una era de Ragnarok silencioso. ¿Por qué? Bueno,
Existen catástrofes menores y acumulativas que de alguna manera no se perciben de manera inmediata, pero que producen efectos devastadores a largo plazo. Por ejemplo, la crisis climática, las pandemias globales, la inestabilidad económica y los conflictos culturales, de alguna manera pueden ser interpretados como liberación de los monstruos modernos. Fenrir y Jormungandr, simbólicos que amenazan con destruir estructuras sociales enteras si no se toman medidas. Este enfoque convierte la narrativa nórdica en una guía sorprendentemente actual. Cada acción humana puede prevenir o acelerar la catástrofe. El mito también inspira análisis en la cultura popular y el pensamiento crítico. Películas, series y literatura que exploran el apocalipsis y el fin del mundo de manera muy cotidiana, como si fuera de una forma continua, que toman prestado elementos del Ragnarok, por ejemplo, batallas épicas, monstruos titánicos, destrucción de civilizaciones y el surgimiento de nuevos órdenes. Estas representaciones refuerzan la idea de que el mito sigue vivo en nuestra psique colectiva, funcionando como advertencia y espejo de lo que tememos repetir como especie. En términos de conspiraciones, algunos estudiosos y divulgadores sugieren que los antiguos nórdicos podrían haber codificado conocimiento histórico real en el mito. Por ejemplo, observaciones de ciclos climáticos, migraciones humanas o colapsos de civilizaciones previas. Ragnarok entonces sería un registro cifrado de experiencias pasadas, proyectadas como una historia mitológica que también funciona como aviso para el futuro. El mito serviría como una herramienta para la memoria colectiva, preservando la experiencia del desastre y supervivencia, y enseñando a generaciones posteriores a reconocer señales de colapso. Las interpretaciones modernas también exploran la dimensión ética del mito. La caída de los dioses, la muerte de héroes y la destrucción de mundos no se presentan como justicia poética ni castigo moral, sino como consecuencia inevitable de desequilibrios acumulados. Esta lectura hace que Ragnarok sea aterrador en su imparcialidad. No hay favoritismos, no hay justicia, solamente ciclos que se cumplen. Los paralelos con la humanidad son claros. Los errores colectivos, la codicia, la ignorancia y la negligencia pueden llevar a un colapso global, sin importar la intención o la moralidad de los actores involucrados. Finalmente, Ragnarok funciona como una advertencia activa. Aunque los eventos descritos en las en las Edas sean antiguos, sus enseñanzas son atemporales. Nos afronta con nuestra vulnerabilidad frente a patrones que trascienden individuos y gobiernos. Nos obliga a preguntarnos, ¿ya estamos viviendo nuestro Ragnarok? ¿Somos conscientes de los signos? Y sobre todo, ¿tenemos la capacidad de actuar antes de que sea demasiado tarde? La narrativa nos deja en un espacio ambiguo, lleno de terror y reflexión, donde la historia, la profecía y la experiencia humana se mezclan para recordarnos que los ciclos destructivos son tan inevitables como prevenibles, dependiendo únicamente de nuestra atención y acción. Y así es como concluimos esta leyenda mítica, si así se le puede llamar, del Ragnarok, que es una creencia o una historia nórdica muy vikinga, como si fuera un pasaje de la Biblia, pero de los nórdicos. Me parece muy interesante, sobre todo porque, pues,
Habla de elementos y actores que nosotros conocemos, ¿no? Como Odín, Thor, Loki, Asgard. Todos esos dioses, personajes y sitios, de alguna manera los reconocemos gracias a las películas de superhéroes, de Marvel, que nos han traído este conocimiento, pero como escrito en historias hollywoodenses, ¿saben? Entonces, a mí me parece una historia bastante interesante, porque son historias épicas, míticas, mitológicas. Espero que les haya gustado mucho, que les haya entretenido, que lo hayan disfrutado, pero sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido un fragmento mitológico de la historia nórdica más. Y así, entre cenizas, olas que devoran lo que alguna vez fue y el silencio que lo envuelve todo, nos quedamos con la sensación de que nada termina realmente. Ragnarok nos muestra un destino que se repite, un ciclo donde destrucción y renacimiento son dos caras de la misma moneda. Lo que ha pasado se convierte en advertencia, sí, pero de alguna manera también es un recordatorio de que quizás no aprendemos lo suficiente para evitarlo una próxima vez. Los nuevos dioses, los pocos humanos que sobrevivieron, el mundo reconstruido, todo es frágil, todo parece posible de repetir. Cada grieta en la tierra, cada tormenta, cada conflicto que vemos hoy podría ser el preludio de un nuevo cataclismo, un Ragnarok moderno que todavía no reconocemos. La pregunta de alguna manera persiste. ¿Estamos preparados o condenados a repetir nuestros errores? Definitivamente sí, si no aprendemos del pasado. De ahí viene, me imagino, que esta frase tan icónica de el que no aprende de sus errores o del pasado, o el que no, sí, el que no conoce su historia, está destinada a repetirla. El mito antiguo se convierte en espejo. Los patrones del pasado resuenan en la actualidad y los monstruos liberados no siempre son criaturas físicas. Pueden ser nuestros miedos, nuestra arrogancia, nuestra incapacidad de prever consecuencias. Fenrir, el lobo, Jormungandr, la serpiente, Hel, el dios del inframundo, todos ellos podrían vivir dentro de nosotros, esperando que dejemos de prestar atención. Y cuando menos lo esperemos, el ciclo puede reiniciarse de manera bien silenciosa e inexorable. Nos queda la reflexión inquietante de que la muerte de los dioses no garantiza paz, que la caída de los héroes no nos asegura ningún aprendizaje y que incluso cuando creemos renacer, el mundo sigue siendo frágil, vulnerable y misteriosamente caprichoso. Tal vez la verdadera enseñanza de Ragnarok no sea heroísmo ni justicia, sino conciencia. De alguna manera reconocer nuestra fragilidad y los ciclos que nos gobiernan. Y mientras respiramos en este mundo reconstruido, nos queda el escalofrío de la pregunta que nadie quiere contestar. ¿Ya estamos viviendo nuestro propio fin anunciado? ¿O simplemente estamos ignorando las señales hasta que sea demasiado tarde? La historia no espera y el silencio que sigue al caos es más elocuente que cualquier palabra. Todo termina, todo renace y la humanidad siempre está al borde de su propio abismo. Y bueno, chicos, los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Me encuentran ahí como Kaboom Podcast. Y también pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror. Ahí me encuentran como Kaboom. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar.
y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que quede de ella y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!